que el Dios de las promesas también es el Dios de los tiempos. Y vamos a ver cumplidas todas y cada una de las promesas de Dios en nuestro tiempo o en el tiempo de Dios. Josué 21:45, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, porque Dios es el Dios de las promesas que trasciende los tiempos. Unos mensajes acerca de la vida de Jesús, y los titulé, la serie se llama ¿Quién es ese hombre?, para hablar de lo que la Biblia dice que es Jesús. Y voy a tratar de ir tocando los puntos claves. Lógicamente me tomaría, yo creo que más de un año predicar todo lo que los evangelios hablan acerca de Jesús, porque hay muchísimo ahí. Y entonces voy a estar predicando los puntos esenciales y claves acerca de lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dicen acerca de Jesús. Y cuando ustedes abren su Biblia, por ejemplo, abran su Biblia en Mateo capítulo 1. Ustedes van a ver ahí, abran su Biblia en Mateo 1, y ustedes van a ver ahí la genealogía de Jesús. ¿Sí? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recordemos que tenemos 4 evangelios porque cada uno de esos evangelios fue escrito para una comunidad y una audiencia diferente. Mateo les escribió a los judíos, Marcos les escribió a los romanos, Lucas les escribió a los gentiles, Juan les escribió a los griegos, al igual que Lucas. Entonces, la razón que tenemos 4 evangelios es porque cada uno de los escritores tenía un mensaje con un énfasis diferente, de tal manera que Mateo les quiere hablar a los judíos y les habla en términos que como judíos a ellos les interesa, para poder captar la atención de los judíos hacia Jesús, para que fuera reconocido como el Mesías. Bueno, de los 4 evangelios, Mateo y Lucas son los únicos que nos dan una genealogía de Jesús. Mateo en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 3 nos habla de la genealogía de Jesús. Mateo llega hasta la genealogía de Abraham, y Lucas se va hasta Adán, hacia atrás, y comienzan hablando lógicamente de José y de María como padres, ¿verdad? Y luego de ahí se van hacia atrás. Y si ustedes van conmigo a Mateo 1, vamos a leer ahí en los primeros versos que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Hasta ahí, porque leerla toda es un poquito larga, y ahorita me quiero enfocar en que Mateo relaciona a Jesucristo, igual que lo hace Lucas, con Abraham. ¿Sí? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las dos genealogías son un poquito diferentes en cuanto a los nombres que mencionan y hasta el alcance que cada una va a tener. En el caso de Mateo comienza de Abraham hasta Jesús. En el caso de Lucas lo hace de Jesús hacia atrás, pero hasta llegar hasta Adán. Pero me llama mucho la atención que en las dos genealogías tienen como referencia central a Abraham y a David. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué más. La semana pasada les estuve ministrando acerca de la importancia que tiene una genealogía,
y les hablé de la importancia que tiene aún para nosotros el saber cuál es nuestro origen. Y yo volví a olvidar, ¿verdad? Pero en la casa, en mi buró, y no lo he querido no lo he querido mover de ahí desde que murió mamá. Tengo una fotografía en una hoja como esta, en donde uno de mis hermanos, de una manera un poco rústica, hizo una genealogía de toda la familia López. Y ahí vienen desde mis padres, y luego vienen todos mis hermanos, y vienen todos los sobrinos. Y entonces, y puso en cada uno de ese árbol genealógico una fotografía de cada uno de nosotros. Y me encanta de repente sacarlo, ahí lo tengo así metido debajo de una pequeña cajita que tengo ahí en el buró. Y me encanta de repente nada más sacarlo para verlo, porque me conecta con eso. Y me despierta el orgullo en el buen sentido, no en mal sentido, porque por ahí alguien se atrevió a decir que los López nos sentimos dioses. No, hombre, bueno, fuera. No, para nada, hombre, no es cierto, ¿verdad? Pero me recuerda con orgullo saber que pertenezco a algo. ¿Alguien da gracias a Dios por la familia? Saber que perteneces a un lugar. Ahorita ministré a un joven, 23 años. Estaba sentado en los escalones esperando que abriéramos, y llegó Kioven, y entonces ya Kioven me lo presentó, y lo pude ministrar ahí en la oficina. Y una de las cosas que este joven me menciona, me dice, es que yo fui adoptado y mis padres adoptivos murieron, y me empezó a contar su testimonio. Y ahora vive en un shelter. Ahora él está en un shelter. Su hermano le dijo que se tenía que ir de la casa donde ellos se quedaron, y una problemática familiar ahí. Y rápido me vino a la mente, me vino a la imagen la fotografía que yo tengo en casa. Esa fotografía que me recuerda a mí que pertenezco a esa familia llamada López, López Durán, López por mi mamá, Durán por mi papá. Y me da un sentido de pertenencia, y me da un sentido de legitimidad. Y yo se las pienso dejar a ellos, a mis hijos, porque quiero que ellos tengan el sentido de pertenencia y de legitimidad. Y eso es lo que hace una genealogía: nos da legitimidad y nos da pertenencia, y nos genera identidad, y nos genera dignidad, y nos genera orgullo de saber que pertenecemos a algo, ¿no es cierto? Porque si no, entonces vivimos en el vacío de la identidad, vivimos en la nada, vivimos con preguntas, vivimos con ausencias, vivimos con vacíos existenciales. Y entonces, para conocer a Jesús, la Biblia nos habla de la identidad de Jesús conectada a sus antepasados. Y la semana pasada, solamente a manera de repaso, les hablé de las 4 funciones de la genealogía. Leslie, perdóname, se me volvió a olvidar, te lo mando aquí mismo, ¿sí? Me gusta que tengan en la pantalla algo con lo cual puedan irme siguiendo, pero precisamente porque estuve bien ocupado ahí, no veo. No se hagan viejitos, hermanos, es bien feo esto. Ya llegó, ¿verdad? Hasta acá se vio. Entonces, 4 funciones, 4 ayudas que nos da el tener una genealogía. Número 1, nos da una función social. Tiene una función social, nos conecta como familia a la sociedad, nos da
tiene una función legitimadora, nos da derechos, ¿verdad? Les puse, por ejemplo, cuando tenemos una genealogía, los hijos no tienen que pedir permiso para abrir el refrigerador. Los hijos tienen ese derecho porque se los da la legitimidad que tiene con la familia. El tercero, que ya lo hablé, fue la función de la genealogía teológica, porque nos conecta con una identidad que viene de Dios. Y por cuarto, número 4, una identidad histórica, porque se va dejando historia. Se va dejando historia. Y esas historias, tarde o temprano, nuestros hijos las van a contar. Y esas historias se van a convertir en parte de las historias que ellos les van a contar a sus hijos. Así es como se va formando identidad familiar, ¿no? Bien, entonces hoy quiero hablarles de lo que Mateo habla, que dice que Jesús viene de la genealogía de Abraham y que viene de la genealogía de David. Ahora yo quiero explicar el por qué tanto Lucas como Mateo hablan de una conexión hacia Abraham y una conexión hacia David. ¿Ok? Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia, actualmente Irak, Dios le dice a Abraham: sal de esta tierra, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham sale a poseer o a conocer, todavía no a poseer. Abraham ni siquiera poseyó la tierra, solamente vivió en ella. Porque no siempre las promesas de Dios se cumplen en tu tiempo, se van a cumplir en los tiempos de Dios. Ahorita vamos a ver eso, porque el tema del mensaje hoy, en base a la genealogía, es el Dios que cumple promesas. Entonces Dios le ha hecho a Abraham una promesa y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham? A través de Jesús. Pero, queridos hermanos, la historia de Abraham sucede alrededor del año 1900 o 2000 antes de Cristo. Fue antes de Cristo. Es decir, el cumplimiento de bendecir a las naciones a través de Abraham o de Israel iba a tardar 2000 años. El Dios de las promesas no siempre opera en el tiempo que nosotros queremos. Sin embargo, nace Jesús y Mateo nos recuerda que en Jesús se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham 1900 o 2000 años antes. Y la Biblia relata la vida de Abraham y dice que Abraham, a los 75 años, Dios le promete que tendría un hijo, porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era una mujer estéril y anciana. No habían podido tener hijos a los 75 años. Y la promesa va a venir a Abraham, pero el hijo no va a llegar hasta 25 años después. Le va a llegar cuando Abraham tiene 100 años, cuando es absolutamente inesperado. Yo creo que en el proceso Abraham pensó que había cenado muchos frijoles esa noche y que realmente la promesa, pues, yo no se la había inventado. Yo no sé qué habrá pensado Abraham. Pero hasta los 100 años, 25 años después, le llega a Abraham la promesa. Nace Isaac. Se convierte en un joven. Algunos teólogos piensan que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac,
Isaac ya tenía entre 14 y 17 años. Porque a veces imaginamos a Isaac como un bebito, ¿verdad? Así como que Abraham lo agarró chiquitito y se lo llevó y lo llevó al monte a ser sacrificado. Y como que el bebé no podía hacer nada. No, ya era un hombre con capacidad de defenderse. Ya David, ya como quiera así me da una a mí. Ya como quiera así, yo soy bien inteligente. Cuando Irving empezó a crecer, yo jugaba a las luchas con los hijos. ¿Ya? Todos los papás jugamos a las luchas con los hijos, ¿verdad? Y con David también jugaba a las luchas de chiquito y los dejaba, les hacía como que me ganaban. Pero de repente, para que supieran quién mandaba, ¿ya? Pero un día me di cuenta que el Irving ya estaba creciendo, que estaba haciendo músculo, y dije, no, ya no, un día esto sí voy a perder de verdad. Y yo soy bien inteligente, dejé de jugar luchas cuando ya supe que me ganaba. Dije, no voy a dejar que me gane. Yo ya no jugaría con el David a las luchas, porque a lo mejor ya me gana, pues yo ya tengo 52 años. Aunque todavía con qué quererlo. No es cierto. Pero mire, Abraham agarra a ese jovencito ya y se lo va a llevar y lo va a sacrificar. Y ese joven sabe someterse a la autoridad de su papá. Porque cuando hay identidad genealógica, cuando hay identidad, cuando hay una relación de identidad entre padres e hijos, el hijo va a honrar a sus padres no porque le tiene miedo a que le quite el celular o le castigue, sino que va a llegar una edad, cuando están chiquitos, sí, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez a Ingrid hasta la puerta del cuarto le quité porque no lo limpiaba. Y como vivíamos aquí en la traila y su cuarto estaba exactamente enfrente, le dije, mija, te voy a quitar esa puerta para que cuando llegue gente vea cómo tienen ese cuarto. Y se la quité. Llegó y va a la puerta del cuarto. Arregle ese cuarto. Cuando arregle ese cuarto le pongo la puerta de regreso. Pues me salí tantito y llegué y la había tapado con una cortina. Pues le quité la cortina, vamos. Dije, no. Pero llega una edad en la que ya eso no funciona. Llega una edad en la que ya la vara, el cinto, los gritos, los regaños, ahí es donde los papás tienen que entender que ya los hijos están en otra etapa. Y entonces ahora es un asunto de honra y de identidad. Entonces Abraham va a sacrificar a Isaac. Isaac tiene 14, 17 años, los que usted quiera. Ese muchacho, Abraham tenía ya 114 años, o posiblemente 117 años. ¿Cuántos saben que si Isaac hubiera podido hubiera corrido, Abraham jamás lo alcanzaba? No lo hubiera alcanzado a Abraham con 114 años. ¿Dónde, chamaco? ¿Qué? Nada. Pero Isaac se dejó atar por su propio padre para el sacrificio. Hijo, súbete porque ni siquiera te puedo subir. Yo me imagino a Isaac, oiga, trepándose aquel altar de piedra y dejándose atar por su padre. Quizás no sabe exactamente qué es lo que el papá va a hacer, no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero es la identidad con su padre lo que lo lleva a decir, está bien, yo creo, papá, que tú sabes lo que estás haciendo.
Qué fuerte, ¿no es cierto? Lo habían visto desde esa perspectiva. Qué fuerte. Y entonces Abraham va a sacrificar a Isaac, y Dios le dice a Abraham: no lo hagas, no lo hagas. Todo el mundo se pregunta: ¿y por qué Dios le pidió eso a Isaac, a Abraham? Eso es inmoral, pedir un sacrificio. Bueno, es que de donde Abraham venía, de la tierra de los caldeos, de los babilónicos, era normal que los dioses pidieran a sus hijos en sacrificio. Abraham había crecido viendo eso. Sucedía todo el tiempo en Babilonia que los padres ofrecieran en sacrificio a sus hijos a los dioses. Entonces para Abraham es, bueno, este Dios es igual que aquellos otros. Hasta el momento en que Dios le dice: no lo hagas, Abraham. Solo quería demostrarte, solo quería probar tu fe, pero quiero demostrarte que yo no soy igual que los dioses con los que tú creciste, Abraham. Yo no necesito que sacrifiques a tu hijo. Y dice la escritura que miró al lado un cordero. Y entonces ahí, fíjense, Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Dios proveerá. Entonces se estaba construyendo identidad en las generaciones. Yo no sé, la Biblia nos relata, pero seguramente Isaac 20, 30 años después les contó la historia a sus hijos, de decir: y un día ya estaba papá listo para sacrificarme por su ignorancia, porque él creía que Jehová era igual que los otros dioses babilónicos, pero no lo hizo. Y entonces allá al lado nuestro estaba un cordero atrapado de los cuernos. Y entonces ahí Dios proveyó, ahí Dios trajo provisión. Y en ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, unos 1900 años después aproximadamente, en ese mismo monte iba a estar siendo Jesucristo crucificado en lugar de Isaac. En ese mismo monte Dios iba a traer, ahí trajo Dios provisión para Abraham. En ese lugar trajo provisión para Abraham y para Sara. Pero 1900 años después, en el mismo monte, Dios iba a traer provisión para todos nosotros a través de Jesucristo. Provisión de salvación. Por eso Mateo conecta a Jesús y su nacimiento con la genealogía de Abraham, para dejarnos claro que la promesa que Dios había hecho en Abraham de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. Es el Dios que cumple promesas. No las cumple cuando tú y yo queremos. No siempre las cumple en la forma que tú y yo queremos. Porque luego salen muchos predicadores y muchos mensajes y profetas trayendo profecías ligeras acerca de promesas que no siempre vas a ver cumplidas en tu tiempo, sino que se van a ver cumplidas en las generaciones. Se van a ver cumplidas en las generaciones de ellos y en tus nietos y en tus bisnietos. Ayer fui y casé una pareja. Ayer fui y celebré una ceremonia de matrimonio. Y les dije a ese matrimonio, les dije: voy a orar por ustedes y voy a bendecir sus generaciones. No solamente voy a bendecir su matrimonio, voy a bendecir sus generaciones.
Y les dije, voy a bendecir a su hija, y voy a bendecir a los hijos de su hija, y voy a bendecir a los hijos de su hija, porque hay una promesa de parte de Dios que habrá bendición hasta 1000 generaciones. Entonces muchas promesas no las veremos cumplidas aquí en la tierra nosotros mientras vivamos en ellas, pero no significa que Dios no las cumplirá, porque Dios es el Dios que cumple promesas. Y no solamente lo conecta con la promesa a Abraham, lo conecta con la promesa a David, la promesa que le hizo a David. ¿Está prendido esto? Sabes que te mandé el PowerPoint incorrecto. Ese es el de la semana pasada. Déjame, te mando este otro. Ay, Leslie. O sea, ay, Leslie, ¿qué pastor te tocó? Eso quería decir. Ahora a David. La siguiente promesa es a David, o la siguiente conexión es hacia David. ¿Por qué hacia David? David es el segundo rey de Israel. Y David, aquí hay algo bien fuerte. Yo creo que nos vamos a ir como a las 3 de la tarde. No es cierto. Aquí hay algo muy fuerte, porque David es el segundo rey de Israel. Y David va a recibir una promesa de parte de Dios para decirle que a través que el reinado de David, tu reino eterno será. La promesa a David. A Abraham le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero David le dice, tu reino no tendrá fin. En otras palabras, el reinado de David iba a continuar a través de las genealogías hasta llegar a Jesús, porque a través de Jesús el reinado de David nunca tendrá fin. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5 específicamente, después que se ha revelado el trono de Dios el Padre, en Apocalipsis capítulo 4, se revela, Dios está sentado en el Padre, en el trono. Dice la Biblia que tiene en su mano derecha un libro con 7 sellos. Y entonces dice Juan, escribe en Apocalipsis, que se oyó una voz que dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y dice, y no fue hallado nadie digno de abrir los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces dice la Biblia que Juan lloró, porque nadie fue hallado digno de abrir los sellos. Entonces se acercó un ser celestial con Juan y le dijo, no llores, Juan. Le dijo, he aquí el Cordero de Dios, la raíz de David. Él es digno de abrir los cielos. Fíjese, el Cordero de Dios, para conectar a Jesús con nosotros, con la iglesia, porque la iglesia es quien reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, los judíos no. Pero le dice, la raíz de David, para conectarlo con la profecía dada a David. ¡Wow! Qué tremenda es la conexión bíblica que hay, ¿verdad? Y le dice, la raíz de David, porque lo está conectando con aquella genealogía, aquella promesa que le fue dada a David. Tu reino eterno es y no tendrá fin. Y en Jesús se cumple eso. Un día Jesús va caminando por la calle, los discípulos van con él. Dice la Biblia que hay un hombre al lado del camino llamado Bartimeo, que le dicen que Jesús va pasando por ahí. Y entonces cuando el Bartimeo oye que la multitud se viene acercando, y ya oye, y él ya sabe que Jesús va cruzando enfrente de él, Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos le dicen, cállate, no molestes al maestro. Oiga, los que tenían ojos no podían ver, pero un ciego estaba pudiendo ver lo que los otros no podían ver. Este ciego estaba reconociendo
la promesa que se le había hecho a David 1000 años, porque el reinado de David fue 1000 años después, en el año 1000 antes de Cristo. El ciego estaba reconociendo lo que los que tenían vista y tenían ojos no podían ver. Estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, el de la promesa de David. Por eso tanto Mateo como Lucas conectan en la genealogía de Jesús a las promesas. Diga conmigo, promesas. Las promesas que Dios le había hecho a Abraham y las promesas que Dios le había hecho a David. ¿Tienes un esposo o una esposa que no cree en Dios? Tienes una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Tienes hermanos o hermanas que no conocen a Dios? Tienes una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes primos, tíos, familia. Cree en esa promesa. Dios la hará cumplir. Raúl, mis condolencias, acaba de morir tu papá, ¿verdad? Hace muchos años yo conocí a Raúl aquí en el Denis. Yo creo que él ya me conocía antes, pero yo lo conocí en el Denis. Yo estaba cenando y Raúl pasó. Yo nunca supe con quién iba, pero ibas con un pastor, ¿sí? Y ahí se sentaron a cenar. Después Raúl llegó a la iglesia y se congregó con nosotros por algunos años. Ahora vive en Hudson. ¿Dónde? Por Texas. Okay. Pero él es el único cristiano de su familia. Era. Pero se ha mantenido fiel al Señor. Se ha mantenido fiel en su fe, creyendo la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahorita allá atrás me dice: pastor, mi papá murió 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Me dice: pero se cumplió la promesa de Dios, porque yo le hablé de Jesucristo. Él entregó su vida a Jesucristo, y si ya se fue, gloria a Dios, porque ya está con Él. Tienes que saber, tienes que conocer que Dios tiene sus formas de cumplir sus promesas. Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus tiempos, pero Él es un Dios de promesas que las cumple. Y esto lo vemos en Jesús ahí, ¿verdad? ¿Cómo se cumplió esa promesa? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí es donde tenemos que aprender a agarrarlo fuerte de sus promesas. Fuerte de sus promesas. Hudson Taylor dijo: no hay promesa demasiado grande para que Dios no la cumpla, ni problema demasiado pequeño para que Él no se interese. El Dios de las promesas sigue sentado en su trono. Él sigue operando. Dios promete según su naturaleza, no según las circunstancias. Miren la historia de Balaam y Balac, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, cuando Balac busca a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Ahí en esa historia, cuando Balaam pronunció las palabras de porque yo Jehová no cambio, dijo. Cuando Balac mandó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dios le dijo: porque yo Jehová no cambio. ¿Qué es lo que le está diciendo? La bendición que le dije
a Abraham que iba a dar sobre su pueblo, yo no lo voy a cambiar porque a Balac se le ocurrió. No. Entonces Dios promete, pero promete según su naturaleza, no las circunstancias. A Dios no le asustan nuestras circunstancias. A Dios no le asusta nuestro pasado. A Dios no le asusta las cosas que no te han salido bien. Él tiene promesas en base a lo que Él es, no a lo que tú eres. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Saber que Él obra por lo que Él es, por su naturaleza, no por nuestras circunstancias. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero lo cumplió después de 25 años. Les tengo buenas y malas noticias. Van las malas primero. No siempre vas a ver cumplidas las promesas de Dios. Las que Él ha hecho, no siempre las vas a ver cumplidas tú. A veces las van a ver cumplidas tus hijos, o estarán cumplidas en tus nietos, o estarán cumplidas en tus bisnietos, y a lo mejor 3 metros bajo tierra allá. Pero la promesa permanece porque Dios permanece, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Las promesas están en su naturaleza y están en su tiempo. Es el Dios. Dios es dueño de los tiempos. Dios no está cumpliendo caprichos en nuestros tiempos. Dios se mueve en base a sus propósitos. Nosotros tenemos que aprender a vivir agarrados de su mano, confiando en sus promesas, independientemente de si lo podamos ver ahora o mañana, o que quizás nosotros no disfrutemos de eso, sino que lo disfruten nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar que la vida que hoy tienes aquí en los Estados Unidos, a ver, déjeme lo digo, te has puesto a pensar que la vida que hoy tienes, esa trocototo, ya no puedo decir eso. Me dijeron, pastor, ya no puede decir nada de la trocotota con las llantotototas, porque ahora usted trae una trocotota con llantotototas. Pero pues me la vendió Daniel, era de él. La vida que hoy tú disfrutas y tienes, ¿te has puesto a pensar que es el resultado de las oraciones de tus padres sobre tu vida? Y que eso no lo pudieron ver ellos para ellos mismos, pero tú lo estás viendo para ti. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? A lo mejor ellos nunca tuvieron un carro como el que tú tienes, o una casa como la que tú tienes, ellos no tuvieron las oportunidades que tú tienes. Pero te has puesto a pensar que un día mamá oró ahí de rodillas: Señor, bendice a mis hijos, Señor, bendícelos, prospéralos, Señor. Y te has puesto a pensar que ahora tú estás disfrutando de la oración de una viejita, de un viejito, de un hombre, de una mujer que quería algo mejor para ti que lo que ellos tenían, y que tú y yo hoy porque los únicos seres humanos sobre la tierra que se van a gozar por verte más bendecidos que ellos son tus padres. Los demás van a batallar, van a decir: ay, sí, se cree mucho en su trocotototota.
Los demás van a batallar cuando te ven prosperando y que te va yendo bien en la vida. Algo les va a calar aquí, así como que, oh. Y peor si lo pones en Facebook. Pero tus padres son los únicos que se van los que desean que tú seas mucho mejor y que te vaya mejor que ellos en la vida. Son papá y mamá. Y el regalo más grande, el más grande que tú le puedes dar a papá y a mamá es vivir una vida digna, una vida responsable, es vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. El regalo más grande que tú puedes darle a papá y a mamá es ese. Y eso genera identidad, y eso genera la genealogía. Pero es que estamos transmitiendo a través de los tiempos las promesas de Dios, a través de los tiempos. Porque el Dios de las promesas también es el Dios de los tiempos. Pónganse sobre sus pies, por favor, hermanos. Josué 21:45: y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo. Y vamos a ver cumplidas todas y cada una de las promesas de Dios. En nuestro tiempo, un día ya cuando no queden más que puros huesitos allá donde nos van a echar, hermanos. Allá ya ni los gusanos nos van a querer, porque ya no va a haber nada. Allá estaremos nosotros, pero aquí, si Cristo no ha venido, aquí en la tierra, habrá un nieto, habrá un hijo, habrá un nieto, habrá un bisnieto, diciendo: cuánta razón tenía el viejo, cuánta razón tenía el viejo. Le decía a Roberto esta semana, le decía: qué bendición tienes de todavía poderle llamar a tu mamá, porque no sabes cómo se antoja llamarles cuando ya no está. Pero se queda la herencia, se queda la identidad, y trasciende a través de los tiempos las promesas. Yo no sé si Dios me va a permitir ver a Seila casada. Yo sé, ni le digan al Irving porque se enoja. No sé si me va a permitir ver a Jack casados y teniendo hijos. Dios quiera y me permita conocer bisnietos. A ver, Dios quiera, a ver qué sale. ¿Sí? Pero Dios me permitirá ver a esas generaciones sirviendo a Dios, viviendo para Dios, predicando la palabra de Dios, viviendo las promesas que a lo mejor yo no vaya a alcanzar a vivir, pero no le hace, no problem, no hay problema, Dios. Si no las cumples conmigo, está bien, no pasa nada, pero cúmplelas con mis hijos, y cúmplelas con mis nietos, y cúmplelas con mis bisnietos. Porque Dios es el Dios de las promesas, que trasciende los tiempos. Termino con la cita bíblica de Filipenses capítulo 1 verso 6. Yo no sé por qué le puse 7, pero es en el verso 6 que Pablo les escribe la carta a los filipenses y les dice: estoy persuadido de
de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense la visión de Pablo. Y Pablo ya está viejito, y esta carta se las escribió desde Roma, ya en el cautiverio. Ya casi va a morir Pablo cuando les escribe esta carta a los filipenses, y les dice: yo estoy bien persuadido de esto. Estoy casi 100% seguro que Pablo nunca más volvió a ver a los filipenses después de escribir esta carta. Pero mire qué linda carta les escribe. ¿Sabe que yo estoy en el proceso de escribirles a mis hijos? Les voy a escribir un manual de vida. Les voy a escribir un manual de vida. De verdad. Ya tengo el machote, ya tengo el patrón que voy a seguir. Les voy a escribir un manual de vida. Les voy a escribir acerca de las cosas más importantes, a las cosas a las que me gustaría que le dieran valor el día de mañana. Mi hija me regaló un libro donde alguien tuvo la maravillosa idea de escribir un libro con preguntas, y ya lo estoy llenando, ya lo estoy escribiendo. Ahí lo tengo en mi escritorio. Me regaló un libro con preguntas acerca de mi niñez, de mi pasado, historias de mi vida, y la estoy escribiendo a mano. Sí, y ahí se los voy a dejar de herencia, porque dinero no. Pobrecitos mis hijos. A ver si les alcanzo a dejar para el funeral, nomás para que no batallen. Pero les voy a dejar un legado de valores, un legado de historia, les voy a dejar un legado de bendiciones, les voy a dejar un legado de recuerdos, les voy a dejar un legado y se los voy a dejar por escrito. Y es lo que está haciendo Pablo. ¿Me lo pones, hija, otra vez, por favor? La última pantalla, no me la quites. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire hasta dónde lo está mandando Pablo, porque Pablo conoce al Dios de las promesas. Dice: estoy bien persuadido. En el corazón de Pablo es: yo me voy a morir. Estoy aquí en la cárcel, no sé si voy a salir vivo o no, yo no sé si los voy a volver a ver. Y les deja por escrito y les dice: pero estoy persuadido, convencido de esto, de que la obra que Dios comenzó en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Se fija en la proyección generacional de Pablo. ¿Se fijó? Porque no les dice se los va a cumplir a su generación o en 10 años, hasta el día de Jesucristo. Lo que les está diciendo: muchas de los deseos que yo tengo para ustedes se van a cumplir en ustedes, pero muchos de los deseos que ustedes tienen para sus hijos ni siquiera se van a cumplir en ustedes. Lo van a ver hasta el día de Jesucristo, aquella última generación. Dios de las promesas. ¿Sabes? Termino diciendo esto. Mira, dale gracias a Dios, porque lo que hoy eres y lo que hoy tienes es el resultado de la promesa que Dios le dio a la otra generación antes que tú. Alguien puede dar gracias a Dios por eso. Y número 2, asegúrate de que lo que tú eres, de lo que tus enseñanzas, tus valores, tu fe, tu vida cristiana trascienda a la de tus hijos y a la de los hijos de tus hijos. ¿Quieres levantar tus manos al cielo? Y vamos a comenzar por darle gracias, porque tú hoy eres el resultado
de la promesa de alguien más. Alguien oró por ti en una silla, en una sala, en una mesa, en una cama. Alguien que no tuvo las mismas oportunidades que tú tienes hoy. Pero alguien oró para que las promesas que Dios le había hecho a ellos se cumplieran. Lo que hoy eres, lo que hoy tienes. La persona que eres, la familia que hoy tienes, tus hijos, tu vida financiera, el trabajo, tu negocio, es el resultado de la promesa que Dios le hizo a una generación que no lo vio. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a mi Es el resultado, tú eres el resultado de las promesas que Dios le hizo a una generación que murió antes